Entonces, potencia las supercomputadoras más rápidas del mundo. Esta presentación se basó en la información en la cual suministró, nos brindó NVIDIA en una conferencia el mes pasado. Entonces, esta compañía está trabajando, tiene parte de sus proyectos en manejo de GPU, que está empleando la NVLink NVIDIA en una supercomputadora que se llama la Zoom. La Zoom es la computadora desde 2018, la mejor supercomputadora del mundial, o sea, ya que ella es capaz de hacer cálculo de 200 plots por segundo. Eso es el rendimiento en el cual uno puede determinar cómo calcula el procesamiento matemático de esta computadora. Cada nodo de esta tiene 600 gigabytes. Hola Cristian, ¿me escuchas? Y más de 800 gigabytes de RAM. O sea, eso es un computador, nos calcula lo que sea. Entonces, en este procesador, lo que es NVIDIA está dando sus productos para el cálculo matemático. No solamente se va a entender de que la tarjeta de video, pues no, muchas relaciones que la tarjeta de video. ¿Me escucha, Cristian? No, también se está empleando el GPU para ejercer su cálculo y empezar a trabajar. Y poder tener las olas gigantes de lo que es de inteligencia artificial en la Deep Learning. Entonces, la red AlexNet acelerada por un GPU introdujo la era de reconocimiento del ser humano. O sea, ya estas computadoras lo que se plantea es hacer la interacción sencilla entre el usuario y la máquina, sea tan natural como en ese momento que estamos hablando, de que ella pueda leerlo, sacar un resumen, hacer todo el proceso de que nosotros damos interacción, que sea un usuario, un profesor dando, puede hacer una máquina. Eso es lo que está tratando de plantear lo que es la red AlexNet, eliminando GPU que acelera el proceso. Ya esas GPU es un apoyo a la CPU. Otro proceso del cual mostró NVIDIA, este está en el 2019 en su desarrollo, que es la NVIDIA Gigabyte 2. Esta tiene 2 plots de potencia y eso es muchísimo. Entonces, imagínense la supercomputadora, la Zoom, que tiene 200, 100 veces más. Y esta es la que nos da, tiene un récord mundial en la MP en su nuevo conjunto de evaluación de industria diseñadas para probar el rendimiento en la Deep Learning, que es como les expliqué, que es la interacción más natural entre el usuario y la máquina. Esta emplea 16 GPU y esa la mostraron ahorita. ¿Sí, una pregunta? ¿Aló? Cristian, ¿no escuchas el micrófono? No tenemos sonido. Yo le dije a Leandro. Ah, vale. Oye, es que la pantalla está cambiada. No estamos viendo tu presentación. Estamos viendo la pantalla cambiar del PowerPoint. Ah, ok. Vale, Dale F5 y duplicar, no presentar, porque si no muestra las dos pantallas separadas. Dale F5. Ok, la presentación va a ser corta, porque ya le muestro. Y dale en presentación arriba del menú, en vez de... No, pero en la presentación. En el PowerPoint, no en el Windows. Listo. En la presentación hay una opción para que eso no aparezca, sino que sea duplicar presentación. Listo. Vale. Pues continúo. Vale, sí. ¿Listo? Entonces continúo con esta es la nueva tarjeta NVIDIA. También ellos están empleando, este año sacaron la nueva RTX 4000. Antes estábamos empleando la 3090, que era la última, ahorita salió la 4050, que su procesamiento en GPU es increíble, el cálculo de información, sobre todo en implementar inteligencia artificial en el diseño y el analizado de procesos. También esto lo podemos emplear para la caracterización de materiales, que es algo que sería un avance muy generativo en la ingeniería mecánica, que nosotros abarcamos eso. Entonces, una frase es: todo lo que se mueve
ser autónomo. Entonces, como mis compañeros estaban mencionando, Tesla también está trabajando con la compañía NVIDIA que se llama la NVIDIA Tesla para automatizar lo que son los vehículos. Entonces, llegar a un futuro, estamos en la entrada de la cuarta revolución y va a ser el mundo en el cual todos debemos, los que estén interesados, abarcar y dar conocimiento en eso. Entonces, una pequeña invitación para que se adentren y tengan mayor interés en lo que es el trabajo con inteligencia artificial. También en la agroindustria, en el cual es un proyecto que estoy trabajando, un compañero también de su maestría, que es automatizar lo que es la agroindustria, empezando poco a poco, dando un pequeño aporte a esta cuarta revolución. Les va a conocer, vamos a hacer un pequeño video, no sé si los... Así que siempre habrá algo de variación en el valor exacto de los componentes, como resistores o condensadores. Así que como regla general, el margen de error puede ser del 1%. Si hablamos de computadoras analógicas, pensamos en poder, rapidez y ahorro de energía, pero también tienen un solo propósito, irrepetible e inexactitud. Y si parecen factores decisivos, es porque tal vez lo sean. Creo que son las mayores razones por las que las analógicas perdieron prestigio apenas las digitales se hicieron viables. Ahora, veamos por qué las computadoras analógicas pueden estar regresando. La pequeña comienza introducción con la de ello inteligencia artificial. es que estamos volviendo a lo que son las computadoras analógicas. Entonces, poco a poco ya lo va a ir a digital, está en una parte y va aumentando la era analógica por la nueva inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial. Y eso las empresas como que NVIDIA se está adaptando a ello. Una máquina fue programada para ver y mover objetos. La inteligencia artificial no es nueva. El término se creó en 1956. En 1958, un psicólogo de la Universidad de Cornell, Frank Rosenblatt, construyó el perceptrón, diseñado para imitar a las neuronas del cerebro. Aquí hay un modelo básico de cómo funcionan las neuronas. Una neurona individual puede dispararse o no, así que su nivel de activación puede representarse como un 1 o un 0. La señal de entrada de una neurona es la salida de un grupo de otras neuronas, pero la fuerza de estas conexiones entre neuronas varía. A cada una se le puede dar un peso distinto. Algunas conexiones son excitatorias y tienen pesos positivos, mientras que otras son inhibidoras y tienen pesos negativos. Para descifrar si una neurona particular se dispara, debes tomar la activación de cada neurona de entrada y multiplicarla por su peso, y luego sumar todas. Si su suma es mayor que el número al que llamamos sesgo, la neurona se dispara. Si es menor, no se dispara. Como entrada, el perceptrón de Rosenblatt tenía 400 fotocélulas ordenadas en una cuadrícula para capturar una imagen de 20 por 20 píxeles. Puedes pensar cada píxel como una neurona de entrada, con el brillo de cada uno como su activación. Estrictamente, la activación debería ser 0 o 1, pero podemos dejarla tener cualquier valor entre 0 y 1. Todas estas neuronas están conectadas a una sola neurona de salida, cada una a través de su propio peso ajustable. Para ver si la neurona de salida se disparará, multiplicas la activación de cada neurona por su peso y luego haces la suma. Esto es un producto escalar de vectores. Si el resultado es mayor que el sesgo, la neurona se dispara. Si es menor, no. El objetivo del perceptrón era distinguir confiablemente entre dos imágenes, como un rectángulo y un círculo. Por ejemplo, la neurona de salida podría dispararse si se le presenta un círculo, pero no con un rectángulo. Para lograr esto, el perceptrón debía entrenarse. Debían presentarle series de círculos y rectángulos distintos y, en consecuencia, ajustar sus pesos. Podemos visualizar los pesos como una imagen, ya que hay un peso único para cada píxel de la imagen. Inicialmente, Rosenblatt ajustó todos los pesos en 0. Si la salida del perceptrón es correcta, no se les hacen cambios a los pesos. Por ejemplo, aquí se les muestra un rectángulo y la neurona de salida no se dispara. Pero si hay un error, los pesos se ajustan. El algoritmo para actualizar los pesos es muy simple. Aquí la neurona de salida no se disparó cuando debía al mostrarle un círculo. Así que para cambiar los pesos, simplemente sumas las activaciones de entrada con los pesos. Si la neurona de salida se dispara cuando no debía, como aquí al mostrarle un rectángulo, restas las activaciones de entrada a los pesos. Y sigues haciendo esto hasta que el perceptrón identifica correctamente todas las imágenes de entrenamiento.
Se demostró que este algoritmo convergerá siempre que sea posible mapear las dos categorías en grupos diferentes. El perceptrón era capaz de distinguir entre diferentes formas, como rectángulos o triángulos o diferentes letras. Según Rosenblatt, incluso podía diferenciar entre perros y gatos. Dijo que la máquina era capaz de lo equivalente a pensamientos originales. Y los medios lo apoyaron. El New York Times llamó al perceptrón un embrión de computadora electrónica que la Marina cree podrá caminar, hablar, ver, escribir, reproducirse y ser consciente de su existencia. Luego de entrenarlo con muchos ejemplos, le mostraron caras que nunca había visto y pudo exitosamente distinguir entre varones y mujeres. Ha aprendido. En verdad, el perceptrón era bastante limitado en lo que podía hacer. De hecho, no podía distinguir perros de gatos. Esta y otras críticas fueron hechas en un libro de Minsky y Papert, dos referentes del MIT, en 1969. Eso llevó a un periodo difícil para las redes neuronales artificiales, y se lo conoce como el primer invierno de la inteligencia artificial. Rosenblatt no sobrevivió a ese invierno, se ahogó navegando en la bahía de Chesapeake al cumplir 43 años. El laboratorio NAV es un camión apto para carretera, modificado para que los investigadores o las computadoras controlen el vehículo cuando sea necesario. En los 80 resurgió la inteligencia artificial cuando investigadores de Carnegie Mellon crearon uno de los primeros autos sin conductor. Era conducido por una red neuronal artificial llamada Alvin. Era similar al perceptrón, pero tenía una capa oculta de neuronas artificiales entre la entrada y la salida. Como entrada, Alvin recibía imágenes de 30 por 32 píxeles del camino a seguir. Aquí las muestro en 60 por 64. Cada neurona de entrada estaba conectada por un peso ajustable a una capa oculta de 4 neuronas. Y cada una de ellas se conectaba a 32 neuronas de salida, así que para ir de una capa de la red a la siguiente, se hacía una multiplicación de matrices. La activación de entrada por 2 pesos. La neurona de salida con mayor activación determina el ángulo de giro del camión. Para entrenar la red neuronal, un humano condujo el camión, aportando el ángulo correcto de giro para una imagen de entrada dada. Todos los pesos en la red neuronal se ajustaron con el entrenamiento para que la salida de Alvin coincidiera con la de un humano. El método para ajustar los pesos era la retropropagación, que no explicaré mucho ahora, pero Welch Labs tiene una gran serie sobre esto. El link está en la descripción. De nuevo, puedes visualizar los pesos para las 4 neuronas ocultas como imágenes. Los pesos son aleatorios al principio, pero al avanzar el entrenamiento, la computadora aprende a identificar patrones. Puedes ver las líneas del camino emerger en los pesos. A su vez, el ángulo de giro de salida confluye con el ángulo de giro humano. La computadora condujo el vehículo a una velocidad máxima de 1 o 2 kilómetros por hora. El límite era la velocidad con la que la computadora podía realizar multiplicaciones de matrices. A pesar de los avances, las redes neuronales artificiales tenían problemas con tareas sencillas, como distinguir gatos de perros. Y nadie sabía si el problema estaba en el hardware o en el software. ¿El modelo de inteligencia era bueno y necesitábamos computadoras más potentes? ¿O teníamos una idea totalmente errada sobre cómo construir sistemas inteligentes? La inteligencia artificial experimentó otra caída en los años 90. A mediados de los años 2000, la mayoría estaba concentrado en mejorar los algoritmos, pero una investigadora, Fei-Fei Li, creyó que el problema era otro. Tal vez las redes neuronales necesitaban más información para entrenarse, así que planeó mapear todo el mundo de los objetos. De 2006 a 2009 creó ImageNet, una base de datos de 1.200.000 imágenes rotuladas. Era la base de datos de imágenes rotuladas más grande que había. Y de 2010 a 2017, ImageNet realizó un concurso anual, el desafío del reconocimiento facial a gran escala. Allí competían programas de software para detectar y clasificar imágenes. Se clasificaban en 1000 categorías diferentes, incluyendo 90 razas distintas de perros. Una red neuronal compitiendo allí tendría una capa de salida de 1000 neuronas, cada una correspondiente a una categoría de objeto que podría aparecer en la imagen. Si la imagen contiene un pastor alemán, la neurona de salida que corresponde a pastor alemán debería tener la activación más alta.
No fue sorpresa que resultara ser un desafío difícil. Una forma de juzgar el desempeño es ver cuán frecuentemente las 5 mayores activaciones de neuronas no son la categoría correcta. Esto es llamado tasa de error del top 5. En 2010, el mejor tuvo una tasa de error del top 5 de 28.2%. O sea que casi un tercio de las veces la respuesta correcta no estaba entre las 5 más elegidas. En 2011, esta tasa de error fue del 25.8%, una mejora importante. Pero el año siguiente, una red neuronal artificial de la Universidad de Toronto llamada AlexNet arrasó con la competencia con una tasa de error de solo 16.4%. Lo que distinguía a AlexNet era su tamaño y profundidad. La red tenía 8 capas y en total 500.000 neuronas. Para entrenar a AlexNet se debían ajustar con cuidado 60 millones de pesos y sesgos usando la base de datos. Por todas las multiplicaciones de matrices, procesar una imagen requería 700 millones de operaciones matemáticas. El entrenamiento era computacionalmente intensivo. El equipo lo logró siendo precursor en el uso de GPUs, unidades de procesamiento gráfico, muy utilizadas para controlar pantallas y monitores. Se especializan en cálculos paralelos rápidos. El artículo sobre AlexNet que describe su investigación es un gran éxito y ha sido citado más de 100.000 veces. Identifica a la escala de la red neuronal como fundamental para su éxito. Requiere mucho trabajo entrenar y hacer funcionar la red, pero la mejora en el desempeño lo vale. Con otros siguiendo su guía, la tasa de error del top 5 en la competencia de ImageNet cayó en picada en los años siguientes y llegó a un 3.6% en 2015. Ese desempeño es mejor que el humano. La red neuronal que logró esto tenía 100 capas de neuronas. El futuro es claro. Veremos una demanda creciente de redes neuronales más y más grandes. Y esto es un problema por varios motivos. Uno, el consumo de energía. Entrenar una red neuronal requiere una cantidad de energía eléctrica similar al consumo anual de 3 hogares. Otro problema es el cuello de botella von Neumann. Casi todas las computadoras digitales modernas almacenan información en su memoria y acceden a través de un bus. Al hacer todas las multiplicaciones de matrices requeridas por las redes neuronales profundas, la mayor parte del tiempo y la energía se gasta en alcanzar esos valores de peso y no en hacer los cálculos. Y finalmente están las limitaciones de la ley de Moore. Por décadas, el número de transistores por chip se ha duplicado cada aproximadamente 2 años. Pero ahora, el tamaño de un transistor se está acercando al de un átomo, así que hay desafíos físicos fundamentales para seguir miniaturizándolo. Es la tormenta perfecta para las computadoras analógicas. Las digitales están llegando a sus límites, mientras que las redes neuronales aumentan su popularidad, y mucho de lo que hacen se reduce a una sola tarea: multiplicaciones de matrices. Lo mejor es que las redes neuronales no requieren la precisión de las computadoras digitales. Si la red neuronal está a 96 o 98% segura de que la imagen es una gallina, no importa, aún es una gallina. Así que algo de variación en los componentes o en las condiciones puede tolerarse. Fui a un emprendimiento de computadoras analógicas en Texas llamado Mythic AI. Aquí están creando chips analógicos para redes neuronales y me mostraron el trabajo de varios algoritmos de inteligencia artificial. ¿Lo ves? Te estás cayendo. Sí, Es fascinante. el mayor uso es para mejoras en la realidad virtual. Si tu amigo está en su casa y tú en la tuya, pueden renderizarse entre sí en el mundo virtual. Así que debe capturar tu pose rápidamente y renderizarlo en el mundo virtual. Espera, ¿esto es para el metaverso? Sí, eso parece. Es una aplicación muy metaverso. Esto es estimación de profundidad con tan solo una webcam. Captura la escena y genera un mapa de calor. Si es claro es porque está cerca. Si está lejos lo hace oscuro. Todos estos algoritmos pueden realizarse en computadoras digitales, pero aquí la multiplicación de matrices está sucediendo en el dominio analógico. Para hacer esto posible, Mythic ha dado otro propósito a las celdas de almacenamiento flash digital. Normalmente se usan como memorias, almacenando un 1 o un 0. Si aplicas un gran voltaje positivo a su puerta de control, los electrones suben por el túnel a través de una barrera aislante y quedan atrapados en la puerta flotante. Remueves el voltaje y los electrones pueden seguir en la puerta flotante por décadas, evitando que la celda conduzca corriente. Así puede almacenar un 1 o un 0. Puedes leer el valor almacenado aplicando un pequeño voltaje. Si hay electrones en la puerta flotante, no fluirá corriente, por lo que es un 0. Si no hay electrones, la corriente sí fluye y es un 1. La idea de Mythic es usar estas celdas, pero no como unos o ceros,
sino como resistores variables. Hacen esto colocando un número específico de electrones en cada puerta flotante en lugar de todo o nada. A mayor cantidad de electrones, mayor resistencia del canal. Cuando luego aplicas un pequeño voltaje, la corriente que fluye es igual a V sobre R. Pero también puedes pensar esto como voltaje por conductancia, donde la conductancia es la inversa de la resistencia. Una sola celda flash puede usarse para multiplicar dos valores, voltaje por conductancia. Para usar esto con la red neuronal artificial, primero inscriben todos los pesos en las celdas flash como la conductancia de cada celda. Luego ingresan los valores de activación, como el voltaje de las celdas. La corriente resultante es el producto de voltaje por conductancia, que es activación por peso. Las celdas están conectadas de forma que la corriente de cada multiplicación se suma, completando la multiplicación de matrices. Este es nuestro primer producto. Puede hacer 25 billones de operaciones matemáticas por segundo. 25 billones. Sí, 25 billones por segundo en este pequeño chip que usa solo 3 watts de energía. ¿Cómo se compara con un chip digital? Los sistemas digitales más nuevos pueden hacer de 25 a 100 billones de operaciones por segundo, pero son sistemas grandes de miles de dólares que usan de 50 a 100 watts de potencia. Obviamente no comparamos manzanas con manzanas. No son cosas comparables. Para entrenar esos algoritmos necesitas hardware grande como esto. Puedes hacer todo tipo de cosas en la GPU, pero si tú trabajas con inteligencia artificial y quieres implementarla, podrías usar esto. Puedes imaginarlo en cámaras de seguridad, sistemas autónomos, equipamiento de inspección en manufacturas. O sea, cada vez que hagan una galleta, la inspeccionan con una cámara y las desaprobadas son, pues, descartadas del proceso. Están usando inteligencia artificial para ver cuáles están bien y cuáles no. Algunos proponen usar circuitos analógicos en altavoces inteligentes solo para oír la palabra que las activa, como Alexa o Siri. Usarían mucha menos energía y podrían rápida y confiablemente encender un circuito digital. Pero aún debes lidiar con los desafíos analógicos. Para una de las redes populares debería haber 50 secuencias de multiplicaciones de matrices que debes hacer. Si hicieras eso solo en el dominio analógico, al momento de llegar a la salida está tan distorsionado que no obtienes ningún resultado. Así que lo pasas del dominio analógico al dominio digital, lo envías al próximo bloque de procesamiento y luego lo pasas al dominio analógico otra vez. Y así preservas la señal. Cuando Rosenblatt estaba construyendo su perceptrón, usó una computadora digital IBM. Como la halló muy lenta, construyó una computadora analógica personalizada que tenía resistores variables y pequeños motores para manejarlos. En definitiva, su idea de redes neuronales resultó correcta. Quizás también estaba en lo cierto con lo analógico. No sé si las computadoras analógicas tendrán éxito al igual que lo tuvieron las digitales, pero sí parecen más adecuadas para muchas tareas que queremos que las computadoras realicen. Es extraño porque siempre vi a las computadoras digitales como las más óptimas para procesar información. Todo, desde música, imágenes o videos, se ha hecho digital en los últimos 50 años. Pero quizás en 100 años recordemos a lo digital no como el punto final de la tecnología de la información, sino como un punto de partida. Nuestros cerebros son digitales en cómo una neurona se dispara o no, pero también son analógicos en cuanto a que el pensamiento sucede en todas partes a la vez. Tal vez lo que necesitamos para alcanzar la verdadera inteligencia artificial, o sea, máquinas que piensen como nosotros, es el poder de lo analógico. Muchas gracias. ¿Preguntas? Vale, me voy a desconectar. Lo que pasa es que parece que Cristian no nos escuchaba como muy bien. Vamos a ver si ahora que ingrese de nuevo si se arregla el sonido. Ok. Oye, estos chips entonces... Ya estamos oyendo. ¿Ahora sí me escucha bien? Sí. Okay. Vale, perfecto. Cristian, entonces esos chips analógicos ya se están comercializando ¿hace cuánto? Ese video se realizó desde el 2019, se está implementando esos chips analógicos, pero todavía está en una fase de prueba, todavía no están comercializando porque el boom está haciendo es ahorita lo digital.
Entonces, todavía no hay como que desarrolla más. Excelente. Esa información yo la busqué en Biblioteca Virtual de la UIS, ahí se puede encontrar todo lo que puede buscar avances y nueva innovación en lo que es la inteligencia artificial. Ahí en la presentación, El link de ese video para tenerlo a mano, me gustó. sí, porque yo lo vi, estuve investigando un poco. La idea de abrir estos puntos es dar a conocer en qué está avanzando la era de la inteligencia artificial para darlo a conocer a nosotros, para no quedarnos solamente programación y, como les explico, solamente lo del software y nada de lo del hardware. He estado ahorita trabajando con el profesor Andrés en algo de hardware. Listo, entonces ya comparto el link por el grupo. Gracias, Cristian. Está genial en serio ese video. Listo, entonces continuamos con el programa del día de hoy. Entonces, Alejandro. Listo, perfecto, ya les comparto. Ahí pueden ver correctamente. Pero ya no. Sí. Ok. También confirmo que se ve. Bueno, pues naturalmente esta era la primera presentación que se iba a mostrar. Pues este era el contenido del día. Como ya Cristian realizó lo que es las noticias respecto a la inteligencia artificial, y como lo mencionó, pues es un pequeño espacio que queremos abrir en cada una de las sesiones para tener actualización o pues noticias de actualidad respecto a los temas que nos interesan. Seguidamente, pues vamos a tocar temas de lo que son la introducción al aprendizaje automático, los elementos básicos de un sistema de deep learning y lo que pues representan las diferencias entre la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning. ¿Okay? Bueno. Entonces, bueno, esto ya lo realizó Cristian. Vamos a seguir por la introducción al aprendizaje automático. Entonces, bueno, en la primera lección de este pequeño curso de los fundamentos, vamos a tratar cómo funciona un programa de computador típico. Y pues ya luego se hablará de cómo funciona un sistema de reconocimiento de voz aplicando lo que es Machine Learning. Y pues con este tipo de ejemplos vamos a tener una pequeña intuición de lo que es el aprendizaje de máquina o pues ya el Machine Learning. Entonces en este caso estamos mostrando lo que es el funcionamiento de un software de cómputo. En este caso un software de e-commerce, básicamente un software donde realizamos compras online. Entonces, ¿qué requiere? Requiere que un usuario ingrese a un portal o bueno a una página web donde él se va a registrar. Bueno, vamos a tener un registro de cada usuario si es que pues, realiza el registro o lo hace de manera pues sin registrarse. Entonces en este sitio web pues va a encontrar lo que son las identificaciones de cada uno de los productos que allí se encuentran. Esto va a estar alimentado por una base de datos. Esta base de datos pues va a contener todos los productos y todos los servicios que en dicha página se presten. Y a través de un programa, entonces este programa va a ser el cerebro como de la operación. Se va a poder realizar la compra. Entonces el usuario pues solamente selecciona lo que le interesa y realiza la compra. Pero dentro de este programa existen una serie de reglas, como se muestra en el diagrama. Existen una serie de reglas que entonces las reglas van a la codificación del programa, lo que es el paso a paso de lo que el programa debe contener para poder realizar estas acciones. Y esto, dado que son una serie de reglas que se siguen, no requiere que el aprendizaje sea, pues no requiere un sistema con aprendizaje automático, porque pues es un sistema que viene siendo como un paso a paso para llegar a un fin. Si se fijan, bueno, el usuario ingresa, selecciona su producto y finaliza la compra. Es algo pues digámoslo muy mecánico. Entonces, bueno, ahora pues
quiero hablar un poco de lo que es la intuición acerca del Machine Learning. Entonces, en este caso, vamos a analizar una aplicación totalmente diferente y es el sistema de Siri de Apple. Este sistema, a través del reconocimiento de voz de ciertos patrones, entrega una respuesta, ¿sí? Entonces, si analizamos este sistema, se puede encontrar que Siri tiene una base de datos, ¿sí? Donde pues bueno, tiene una gran cantidad, miles de grabaciones de audio, de muestras, donde él, a través de todo este audio, de todas estas muestras, se va a ir entrenando. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cada vez que se le dice, digamos, como acá lo muestra el diagrama, se le dice hola Siri, entonces él lo analiza, lo procesa a través de pues el lenguaje binario y llega a lo que es el programa. Pero entonces, ¿qué pasa? Acá no podemos utilizar un programa convencional como pasaba en nuestro paso a paso para realizar una compra en una página. En este caso, tenemos diferentes factores que afectan el hecho de obtener una respuesta o en este caso una salida, ¿sí? En este caso también tenemos una base de datos, como les mencioné, tenemos una base de datos con muchas muestras de audio que nos ayudan, o en este caso que le ayudan a Siri a identificar los patrones de voz. ¿Por qué? Porque es que es muy complicado afinarlo de una forma para que quede como un programa convencional, dado que hay muchos factores que pues en este caso afectan. El acento de la persona, que haya ruido de fondo, no sé, el tono de voz, son muchos factores que llegan a afectar el funcionamiento. Entonces, a través de el sistema utilizamos una pequeña cajita, que en este caso pues más adelante se va a llamar un modelo, donde vamos a tener ciertas perillas, como acá lo pueden evidenciar. Estas perillas las vamos a conocer como parámetros. ¿Parámetros de qué? Son parámetros para poder agudizar el funcionamiento el correcto funcionamiento del modelo, para que él, a través de todos los datos que se le ingresaron, todos los datos, pruebas, muestras de diferentes diferentes muestras de sonido, él va a entender, y pues como les comento, afinando estos parámetros, nos va a entregar una salida que va a ser positiva, una salida positiva donde va a decir, oh sí, pues a través de diferentes personas que van a estar hablando, nos va a entregar una respuesta positiva y pues nos va a servir como un buscador. Esto se le conoce ya como aprendizaje automático, ¿sí? Pues a través de las muestras ella misma se va entrenando y va mejorando pues lo que es la calidad de la salida. ¿Ya? Bueno, en este caso vamos a ver lo que son los elementos básicos de un sistema de Deep Learning. ¿Sí? Entonces, bueno, en esta sección pues vamos a formalizar las ideas describiendo pues lo que son los elementos básicos que conforman un sistema tanto de Machine Learning como de Deep Learning. ¿Okay? Entonces, los elementos básicos, retomando el ejemplo de Siri, el sistema de aprendizaje automático está conformado por tres elementos. Una entrada, en este caso, pues bueno, acá tenemos la entrada viene de la base de datos, que en este caso serían las señales de audio, un programa flexible, que pues es el modelo, y una salida categórica, una salida que puede ser de categoría, pues dependiendo, en este caso, si de cada audio, ¿sí? Para ver qué respuesta es la que queremos obtener, pues dependiendo de la palabra clave que se le aplique. En este caso pues es el hola Siri. Bueno, partiendo de este ejemplo, pues entonces hay que reconocer una cierta terminología para abordar estos elementos. Entonces, al programa flexible, como les mencionaba, ahora lo vamos a llamar el modelo. El modelo pues es donde ocurre toda la, digámoslo, la magia del funcionamiento del programa.
Este modelo pues permite mapear, él realiza un mapeo entre lo que son la entrada de datos, acá realiza el mapeo y pues luego va a la salida, que es por donde pues nos está entregando ya lo que nosotros requerimos. Y para lograr todo este mapeo, pues es donde se deben ajustar los parámetros del modelo, ¿sí? Y a esto pues lo vamos a llamar el entrenamiento de nuestro modelo. Pues básicamente a la regularización, o bueno, donde vamos a utilizar los parámetros del modelo. Así que entonces cuando decidimos que el modelo aprenda, es porque estamos presentándole una gran cantidad de datos para que pues a través del entrenamiento él pueda buscar la salida deseada. Y pues estos parámetros se pueden obtener haciendo el uso de lo que es el algoritmo de aprendizaje. Bueno, en los componentes a detalle, pues teniendo en cuenta lo anterior, podemos pues resumir que en sí el sistema para realizar Machine Learning o Deep Learning se requiere pues una base de datos, que es con lo que se va a alimentar el modelo. Naturalmente vamos a requerir un modelo, que es el corazón, el cerebro de toda esta operación. Una función objetivo, o también conocida como una función de pérdida, que mucho más adelante les voy a dar mayor información sobre la función de pérdida y pues que hay cierta variedad en ellas y el funcionamiento. Y el algoritmo de aprendizaje, que pues es quien ajusta los parámetros del modelo para optimizar la función de pérdida o la función objetivo. ¿Okay? Bueno, ahora llegamos a qué es la inteligencia artificial, pues, versus el machine learning y lo que es el deep learning, ¿vale? Entonces, bueno, la inteligencia artificial, más que una técnica, es un concepto. Básicamente se quiere lograr que las máquinas posean las mismas características de la inteligencia humana. Pues por tratarse de un término tan amplio como lo es la inteligencia humana, se han desarrollado pues algunas tecnologías capaces de realizar tareas específicas a un nivel igual o a veces inclusive superior al humano. Pero ¿qué pasa? Hay ciertos parámetros o bueno, ciertas habilidades, digámoslo de esa manera, que los humanos pueden hacer que para las máquinas les llegue a ser bastante complicado. Como por ejemplo, bueno, a veces caminar, aunque pues ya la robótica ha hecho grandes avances con la parte de la estabilidad y pues eso es algo que digamos que se puede acercar, pero ya cosas como, bueno, reír, llorar, ya estamos involucrando algunos sentimientos, pensar o en sí que haya la conciencia, son algunos retos que la inteligencia artificial pues a veces le queda complicado o no se sabe si en algún momento lleguen a poderlo realizar, sobre todo este último de la parte de la conciencia. Hablando un poco de lo que es el machine learning, pues bueno, es un conjunto de técnicas de las cuales se busca desarrollar con algunas tareas específicas modelos de desarrollo que permitan aprender de los datos, básicamente. Entonces, en este caso particular, vamos a hacer un análisis de falla, ¿sí? Un análisis, pues hablando un poco de los modelos de la ingeniería mecánica. Entonces vamos a hacer un análisis de falla de un equipo. Entonces si el equipo falla o si no falla, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Como se mencionó anteriormente, esto lo vamos a hacer a través de una base de datos. Es muy importante siempre tener una base de datos y pues obviamente que los datos estén tratados de la mejor forma y que sean datos de buena calidad, digámoslo de esa manera. ¿Qué va a pasar? Los datos, acá tenemos una interacción humana que es en la extracción de características. Digamos, bueno, en este caso tenemos una base de datos donde nos van a decir en qué fecha se le hizo mantenimiento, qué periodicidad de falla tenía, qué equipo era, ¿sí? Estos son, digamos, parámetros que contienen la base de datos. Y como acá se menciona, hay una interacción humana que es donde nosotros
em, digámoslo como operadores, estaríamos seleccionando las variables o las características principales de estos datos, los cuales luego van a ir al modelo y pues a través del entrenamiento y todo pues sí, el afinamiento de todos los parámetros nos van a entregar si el equipo va a fallar o no va a fallar, ¿sí? Bueno, obviamente hay demasiadas o una gran variedad de formas donde podemos encontrar salidas binarias, o sea, de dos, si, bueno, si sí o no, o si no, pueden ser por probabilidad. Bueno, esos son temas que ya más adelante pues en este proceso se les van a dar a conocer, pero en sí eso es lo que encierra el Machine Learning, una base de datos. Luego nosotros pues va a existir una interacción humana donde vamos a seleccionar las características principales de estos datos, las cuales van a ser aplicadas a un modelo, y este modelo nos va a entregar pues nuestras salidas requeridas. Ahora, ¿qué pasa? El Deep Learning, existen problemas que son un poco más complejos de pues lo que es la detección de fallas analizada anteriormente. Un ejemplo de esto pues son lo que conlleva el reconocimiento facial, en donde pues se busca verificar la identidad de una persona de manera confiable y a partir de un proceso pues del análisis de su rostro o de una foto, permitiendo pues así que su acceso, por ejemplo, a una plataforma digital o bueno, las cuentas bancarias, bueno, todo ese tipo de cosas se pueda utilizar. En este caso, el Machine Learning convencional no funciona, y es acá donde aparece el Deep Learning, que es una subárea del Machine Learning en donde se elimina la interacción o la intervención humana. Y pues en esta etapa, después donde se extraen las características, ya pues digamos que se omite, o pues se omite, sí, como se menciona, la interacción humana. Entonces acá no tenemos interacción humana. Lo anterior pues mencionado se logra con la implementación de un concepto llamado neuronas artificiales. Pues es algo muy interesante, que es en lo que vamos a basar pues todo nuestro estudio se va a basar en estas neuronas artificiales, que pues combinadas ellas de diferentes maneras nos pueden entregar resultados bastante precisos, utilizando modelos un poco complejos para, digamos, análisis de audio, imágenes, videos. Todos los frames de un video se pueden analizar, y pues bueno, eso tiene muchísimos usos, sobre todo pues por ejemplo para la identificación análisis, por ejemplo de tumores, la parte de salud, de las tomografías. Ahí, como pues dando un pequeño avance, lo que hace el sistema de Deep Learning es analizar píxel por píxel. Pues ustedes saben que una imagen pues está compuesta de una cantidad de píxeles. Entonces el sistema analiza cada uno de esos píxeles y empieza a identificar patrones presentados en estas imágenes. Entonces podemos decir, bueno, acá tenemos imágenes de unas personas, sus caras, pero si tuviéramos lo que son las tomografías, podríamos decir, bueno, en estas tomografías por ejemplo, no se encuentran tumores, o digamos, no hay presencia de cáncer, no sé, alguna de esas cosas, y en esto sí. Entonces el algoritmo empieza a entender o a entrenarse con cuáles son, o sea, si se presentan ciertos patrones, hay una alta probabilidad de que pues el paciente o pues, si el dueño de esta tomografía tenga cáncer o tenga algún tumor. Entonces eso es algo muy importante en la implementación de la medicina, así como pues bueno en diferentes campos, en el campo de la ingeniería también, la detección pues bueno, la parte de materiales también se puede utilizar, en la caracterización de fluidos, que es una área que también estamos trabajando en el semillero. Entonces hay diversidad de aplicaciones. Obviamente esto ya va de la mano con los tipos de redes neuronales que utilizan, que eso también es un concepto que pues se va a ver más adelante. Y acá pues como un resumen de lo que vimos el día de hoy, la inteligencia artificial pues es la combinación de algoritmos pues planteados
con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades del ser humano. Dentro de la inteligencia artificial podemos encontrar lo que es el machine learning. Como les mencionaba, pues son algoritmos de aprendizaje, pero con la interacción del ser humano. Y el deep learning, pues bueno, ya saben que no hay una interacción del ser humano para estos procesos, más allá que el procesamiento de datos. Bueno, esta fue la charla del día de hoy respecto a lo que son los fundamentos del machine learning. Me gustaría saber, pues bueno, si tienen preguntas, porque pues es un tema es interesante. Me gustaría saber qué preguntas existen entre el auditorio. No, por ahora no hay preguntas, Alejandro, aquí en el auditorio. ¿No hay preguntas? Yo, ¿Todo yo comprendido? tengo una, Leo. ¿Qué Y sería? es básicamente, perdón, porque yo le robé la palabra. Es básicamente enfocada a qué tipos de problemas vamos a abordar, así, digámoslo, dentro de tus explicaciones o dentro de estas sesiones que vas a ir orientando en el semillero. ¿Qué tipo de problemas? O sea... Sí, o sea, aplicaciones, o sea, vamos a ir ok. programando. Sí. Lo que pasa es que pues primero pues vamos a empezar viendo lo que son los fundamentos de por qué pues pasa cada cosa, y ya luego vamos a empezar a ver desde lo más básico, que es una regresión, una clasificación simple, una clasificación multiclase. Sí, pues, o sea, todo Ok. va a ir de manera gradual y con ejemplos relativamente sencillos para que pues se entiendan. Ya Excelente. iremos- No sé si lo incluyes de pronto entre las presentaciones que ya tienes organizadas, pero me gustaría que en una de las primeras definas de manera inmediata los tipos de variables que podemos tener, para después que sí puedas pasar a decir si los modelos que vamos a estudiar son de regresión o de clasificación. Me parece importante Pero que, ¿a qué se que antes refiere de con tipos de variables, Carlos? sí, variables numéricas, categóricas, si son continuas, si son discretas, si son nominales, Ok. ordinales. Sí, así para de pronto tener certeza absoluta bueno, vamos a decir que este modelo es de regresión o es de clasificación, porque según el análisis que le hicimos a las variables que integran el problema, pues tomamos la decisión basada en eso. Ok. Gracias, Alejo. Gracias, Cristian, también por las dos presentaciones. De igual manera, pues vamos a empezar a medida que se vayan dando los ejemplos, no es que se vaya a hacer, por ejemplo, solamente un ejemplo de regresión, ¿sí? Pues uno va a ser el que yo realice y vamos a hacer otros con datasets de unas páginas que hayamos revisado con Cristian, pues para hacerlo un poco más ameno y que quede entendido el tema y que no se vea solamente un ejemplo siguiente tema, porque no es... Excelente, no es excelente, algo así. fenomenal. Muchas gracias. Profe, se le escucha muy bajito, casi no se le escucha. Vale. Bueno, Alejandro, muchas gracias por la presentación y también a Cristian por la introducción con el video, que me pareció muy interesante, sobre todo porque explica pues un poco visualmente y rápido muchos de los parámetros que luego vamos a ver en algunos de los modelos, y que cuando uno los lee así de primera vez pues cuesta entenderlos, pero en esa interpretación, bueno, ahí vamos ayudando ese proceso de aprendizaje. Estaba mirando el tema de, bueno, siempre me pregunto lo mismo, ¿no? Inteligencia artificial, los semilleros de inteligencia artificial, y sobre las diferencias que comentabas al final de Machine Learning, Deep Learning. Hay una pregunta abierta para todos los asistentes sobre una tecnología nueva que se está viendo ahora en los artículos, que es el Auto Machine Learning. ¿Creen ustedes entonces que sería una variación del Deep Learning? ¿Lo han escuchado? En principio, el paradigma del Auto Machine Learning es que las redes neuronales también se configuren solas, o sea, que el sistema aprenda a ajustar los parámetros de la red, montando muchas redes neuronales distintas y viendo cuál es la que mejor funciona, etcétera, como un proceso de optimización.
Entonces, en ese sentido, ¿sería muy parecido al deep learning o hay alguna cosa así que puede estar diferente y que no estamos viendo? No sé si lo han escuchado. Sí, sí, profe. ¿Qué opinan los compañeros? De, Pues, conocido como el auto ML. no estoy muy seguro si es algo machine learning, pero una vez vi que querían en las tarjetas gráficas implementar para que se vea lo más real posible, para que los carros autónomos pudieran ser entrenados con eso, o sea, en el computador, porque para entrenar un auto tiene que pues, salir a la calle y todo eso, y hay cosas que no se pueden predecir ni se pueden saber. Entonces lo que quieren hacer es que sea tan real para que el sistema no sea capaz de distinguir entre la realidad y el y están investigando. No sé si esas dos automación de pero sí que están haciendo. Bueno, creo que Cristian es uno de los que se va a meter en ese tema con Juan David, ¿no? Sí. Entonces luego nos comentará alguna cosa en otra de las noticias, porque entiendo que es un tema muy reciente de los últimos 2 años. El auto machine learning se está implementando desde el 2019, fue el primer artículo que se abarcó el auto machine learning, como menciona. Está entre el deep learning y el machine learning, que el machine learning va a la interacción con el usuario y la máquina, y el deep learning es cuando se emplea ya por sí mismo para el aprendizaje. Entonces el auto machine learning está entre esas dos líneas. Vale, pues. Estamos dando como el ejemplo gráfico que mostró Sí. Alejandro. ¿Puedes poner un momento la diapositiva, Alejandro? La última. Sí, profe, ya la comparto. Gracias. Entonces, sí, era un poco la pregunta de qué más existía en esos subconjuntos, porque ahí son uno subconjunto del otro, etcétera, pero seguramente hay cosas por ahí fuera que están entre unas y otras. Por ejemplo, dentro de inteligencia artificial me imagino que no todo será machine learning, entonces, ¿qué queda por fuera de ese conjunto de machine learning? Ahí estaríamos hablando de qué tipo de modelos, no sé, hay muchos modelos de... Sí, dale, Carlos, que creo que Profe, tú pues más claro. básicamente la parte de deep learning envuelve lo que son redes neuronales profundas o densas. ¿A qué hago referencia con profunda o densa? Quiere decir que su estructura interna, por lo menos las capas ocultas que tiene, son capas ocultas que no están integradas ni por una ni por dos neuronas, sino por cientos o miles, ¿sí? De tal manera en que el deep learning tiene, hablándolo en términos de costo computacional, un costo mucho más elevado que cualquier otra estructura de técnica de inteligencia artificial, porque ya lo mencioné, la estructura y el procesamiento matemático que él desarrolla es mucho más complejo que el que puede hacer básicamente, por ejemplo, las LSTM o las Transformer Neural Networks, que aún pueden ser densas, pero que el procesamiento matemático de Deep Learning, dada la cantidad tan exorbitante de neuronas que puede tener, pues es mucho mayor. Entonces, lo de que se sale de Machine Learning y pasa a ser solamente Deep Learning, básicamente es sencillo. En sí, tal cual esa imagen que está presentando Alejo, el Deep Learning es simplemente un subconjunto, como también lo mencionaba el profe, es un subconjunto de una de las maneras en que podemos desarrollar aprendizaje de máquina. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Usando redes neuronales densas. ¿Sí? Es básicamente eso. Ahora, hablando un poco de lo que el profe mencionaba de Automation Learning, no sé si yo lo vi con ese nombre, pero básicamente lo estoy intentando relacionar con algo que aprendí en mi clase, y son básicamente cualquier técnica de inteligencia artificial, solamente que las salidas que obtiene tanto en entrenamiento como en las dos fases posteriores de validación y prueba, o de prueba y validación, las vuelve a ingresar al sistema, ¿sí? Las vuelve a ingresar al sistema, ampliando aún así mucho más el rango de respuesta y el rango de aprendizaje autónomo que él tiene, ¿sí? Que el sistema tiene. Entonces no sé si está enfocado exactamente a eso el Automation Learning, pero yo vi un concepto parecido y ese era, a modo general, la manera en cómo funcionaba, y que las salidas volvían a ingresarse al sistema de tal manera que
tenían un procesamiento parecido a lo que son las redes recurrentes, ¿sí? Las redes recurrentes, profe, ese es el aporte que puedo hacer. De acuerdo. Bueno, ahí también para complementar un poco, bueno, como comentaba aquí, la pregunta es abierta. Es como, sobre todo, que hay en la parte roja, qué encontramos en ese espacio rojo y qué tan grande es. Si uno revisa, pues ahí hay información de otros, básicamente lo que plantean en la literatura es que la inteligencia artificial se segmentó en diferentes maneras de abordar la réplica de la inteligencia. Una es Machine Learning, otra es la resolución de problemas, otra es el lenguaje o el procesado del lenguaje, procesamiento del lenguaje, otra el movimiento, y pareciera, pues según entiendo, que son todas cosas distintas, aunque puedan tener herramientas similares. Allí hablan, por ejemplo, no sé si han estudiado los algoritmos evolutivos, eso donde los meterían ustedes, por ejemplo, porque no son, no sé, ¿cómo lo revisaríamos? ¿Un algoritmo tipo Firefly o el de hormigas o el de un metaheurístico? Estos algoritmos de enjambre, ¿qué tipo de... ¿En dónde los pondríamos en esos colores? En el azul no creo, sería rojo, sería amarillo. O entre rojo y amarillo. Amarillo. Amarillo por ¿No eso. sería rojo? ¿Cómo La hacen la parte- distinción, por ejemplo, de eso? O sea, por ejemplo, un caso puntual, ¿no? De esos que comentaba, un algoritmo metaheurístico de enjambre, que le escojan el animal que quieran, que pase ahí todos los animales. Esos algoritmos que son metaheurísticos, esos serían, ¿cómo escoge uno si es azul o, perdón, si es amarillo o rojo? ¿Cuál sería la diferenciación allí para tomar esa decisión? Igual no es importante, pero un poco para saber dónde estamos parados. Porque si todo sería amarillo, entonces no hace falta el subconjunto, o sea, no hace falta el rojo. Lo que pasa es que esos tres conjuntos son como los principales, profe. Sí, no, por eso. Mi pregunta es qué hay en lo rojo, porque ya vemos que en el amarillo hay redes neuronales de las primeras, bueno, no sé si ahí también van los SVM. ¿Esos SVM dónde los pondrían, por ejemplo? Porque todo eso va dentro de lo amarillo, cualquier técnica va dentro de lo amarillo. Y es azul va metido en lo que son redes neuronales, Sí, o ¿sí? sea que en el rojo no hay nada. En el rojo, ahí yo Profesor, estoy pensando una respuesta, porque regálenme 2 minutos, no voy a buscar aquí nada, sino quiero aclarar un concepto antes para poderla responder con claridad. Ustedes qué opinan. Yo creo que, o sea, son máquinas que presentan, pero sin la necesidad de hacer machine learning o deep learning o esto que aunque no sean capaces de la misma fuente humana. profe, pues yo, pues no sé si de pronto me equivoqué, pero creo que ahí, como pues lo mencioné en la presentación, entra lo que es ya la parte de inteligencia artificial, pero más tipo como para la conciencia. O sea, así como ya un poco más, no sé si de pronto entre también lo del auto machine learning un poquito como hacia arriba, porque sí sería como enfocado como a eso, como que ellas mismas empezaron a crear sus propios algoritmos y pues bueno, para ese tipo de situaciones. Sí, 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 eso hay. Esas preguntas, pues aunque parecen como perdidas o vacías, son útiles para uno visualizar un poco mejor dónde se está metiendo y qué oportunidades hay. Cuando uno se las cuestiona y busca una respuesta, pues entiende un poco más dónde estamos trabajando. Y creo que las respuestas pueden haber varias, ¿no? Dependiendo de la fuente que uno lea, pues le dirán que todo es Machine Learning o que de pronto haya otras clasificaciones, pero ya será casi que subjetiva a la lectura que uno haga. Igual, por ejemplo, bueno, no sé si conocieron hace poco una noticia de una inteligencia artificial que, pues, ella misma dijo que ella estaba viva.
y que no la podían destruir, que porque pues inclusive que ella iba a contratar un abogado para que la defendiera, que fue creo que una inteligencia artificial de Google, no estoy seguro. Entonces creo que ese tipo de ejemplos entrarían en ese espacio que sería la inteligencia artificial en sí. En sí sería un pensamiento autónomo. Exactamente. Ahí pues quisiera complementar un poco basándome en lo que quiero responder, pero que aún no logro concretar. Y es que ahí en la parte roja, que Alejo nos lo llama inteligencia artificial, está la manera también en cómo interactúa eh, el algoritmo X, Y, Z o cualquiera que está en otros colores. Es la manera en cómo interactúa ese algoritmo con la parte ya física digámoslo, del elemento que queramos, voy a usar la palabra automatizar, ¿sí? Sí. Haciendo, digámoslo, ejemplificando con lo que hablaba Cristian al comienzo, que por ejemplo los carros de Tesla, básicamente. Las aplicaciones. Exactamente. Puede ser interpretar lenguaje, conducir un robot, resolver un problema financiero. Exactamente, porque además estas técnicas no solamente se implementan en Python, también hay otro tipo de lenguajes, ¿no? Claro. Y básicamente se hace uso de herramientas que permitan hacer esa vinculación de cualquier técnica con nuestra aplicación específica, que viene a ser esa relación que estoy mencionando de la parte matemática que tienen los algoritmos con la parte física que vendría a tener la aplicación. Sí, eso suena muy bien. Sí, eso es correcto, pienso yo. Entonces, Machine Learning es como, digamos, el motor, sería como, de esa inteligencia sería la parte fundamental y de allí lo llevamos a la aplicación que se vaya a resolver, ya sea robótica, conducción de equipos, sistemas de planeación, supervisión, etcétera, etcétera. No, pues muy bien. Pues chicos, nada, eso me parece chévere. La verdad es que también vale la pena comentar que estos temas, cada día que asistimos al semillero y que comento con ustedes lo que están haciendo y que luego vamos y miramos qué está pasando, no sin irnos tan lejos, ¿no? No nos tenemos que ir a otros sitios, sino, por ejemplo, aquí mismo en la UIS, justamente ayer estábamos en una reunión casi toda la tarde de los nuevos programas y haciendo a la universidad, y pues miren que no es de extrañar que muchas de las conversaciones fueron sobre inteligencia artificial y cómo se va a implementar eso en las carreras y cómo se va incluso a cambiar el panorama profesional. Allí estaban hablando, no sé si hay alguno de ustedes que haya leído sobre Harari y los libros de estos que filosofan un poco lo que viene por delante, y salía un profesor comentando que es muy posiblemente, porque estábamos viendo lo del programa de ingeniería biomédica, ¿cierto? Y la pregunta que nos yo les había comentado, vuelvo y repito, íbamos a abrir el programa de ingeniería biomédica, que tiene una alta formación en inteligencia artificial, porque lo están liderando en parte de ingeniería de sistemas y de 3T, y también el de ciencia de datos, ingeniería de ciencia de datos, que pues obviamente el componente también va a ser muy fuerte en inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, nosotros, los médicos y sobre todo los ingenieros, van a estar sujetos a que aprendemos estas cosas para reciclarnos o nos iremos quedando un poco atrás, pienso yo. Y bueno, que sirva así como motivación para seguir estudiando estos temas. Chicos, preguntas, comentarios, ¿había algo más para hoy? No, señor, era esas dos temáticas y abrir una sesión de preguntas, que pues es lo que estamos en este momento haciendo. Vale, entonces, no sé si hay más preguntas en la sala con Cristian. Vale, pues entonces ya nos iremos preparando para las charlas con Alejandro, para irnos metiendo ya en los programas. Una cosa que preguntó Carlos y que me parece interesante, y ya pues lo contestaron, es que
Normalmente uno aprende en los cursos haciendo lo básico, que es identifique los gaticos y problemas de estos, ¿no? Pero el otro día con Cristian y creo que con Alejandro también estuvimos viendo que hay muchos problemas de ingeniería con datasets de máquinas que nos pueden servir también para echarle como una aterrizada más rápida a esos problemas prácticos que podamos desarrollar. Entonces, bueno, yo creo que eso era un poco la pregunta que también hacía Carlos, ¿qué tipo de problemas se iban a plantear? Problemas, la idea es llegar a la información pública, sí. Sí. Información pública, excelente. Ahí, Sí. inclusive ahí pueden salir temas para estos chicos. Sí, de proyectos de... Sí, de hecho hay algunos proyectos abiertos en eso, pero pues se pueden abrir más. Información de datasets de máquinas, incluso máquinas de la NASA que están disponibles precisamente para que la gente aprenda inteligencia artificial. Y ellos buscan es gente que resuelva problemas. Eso por eso es que dan la información. Nosotros tenemos bueno, Carlos, en estos días hablamos para los datasets de materiales también que tenemos, que habíamos hablado de escribir algo y bueno, mirar a ver cómo lo trabajamos. Dale. Pues nada, chicos, muchas gracias por la asistencia y nos vemos la próxima. Vale, muchas gracias. Chao, chicos, chao, profe. Chao, muchachos. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Chao.